privilegio grande que me permite, Señor amado, predicar tu palabra en esta noche. Padre amado, te pido seas tú, Señor, hablando a través de este vaso, usando mis labios, Señor, para traer esta palabra a tu pueblo. Padre mío, danos entendimiento, revelación, iluminación de tu palabra. Padre mío, que esta palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder ponerla por obra. Padre, esta palabra yo sé que no retornará vacía, Señor, así como la lluvia, Señor, no vuelve detrás, Señor amado, aleluya, Padre mío, de vuelta, sino que deja bendición y germina y da frutos, Señor, en la tierra. Así tu palabra, Señor amado, es como una espada que cortará, Señor amado, aleluya, el escudo, Señor amado, que nos protege. Padre mío, te pido que esta palabra, Padre mío, sea, Señor, hablando a tu pueblo en esta hora preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad y el privilegio, amén, que me concede, y a la vez también porque no es de todos el estar aquí, hermano, predicando la palabra del Señor, porque ya vamos a ver en el tema que nos va a tocar aquí, que no es de todos, ni del que corre ni del que quiere, como dice la Escritura, sino del que Dios tiene misericordia. Y bueno, esta va a ser la última predicación de este año para mí, yo creo. Ha sido un año un poquito más o menos difícil, pero a la vez en victoria, hermano, porque estamos en Cristo. Y pues me siento, ¿verdad?, honrado, porque los planes de Dios no son mis planes, ¿verdad? Ni sus caminos, mis caminos. Sí, amén. Uno a veces pone una cosa, pero el Señor dice otra. Y bueno, vamos a entrar de lleno a... Bueno, estuve, para que sepan los hermanos que no vinieron a la enseñanza, estuve dando esta enseñanza, pero ahora voy a predicar. Y por un momento quisiera ponerle, bueno, para no salirme del tema, ¿verdad? ¿Verdad? Porque a veces los predicadores se salen mucho del tema, pero hay varias cosas que voy a tocar que, bueno, está el tema, ¿verdad? Pero a veces me tengo que salir un poquito, pero tengo que volver otra vez. Y es la conducta y propósito en la iglesia. Y vemos aquí en el trasfondo de esta carta que el apóstol Pablo le había escrito a Timoteo. Si usted la ha leído, le empieza dando instrucciones y específicamente lo envía para que corrija unas cositas que andaban mal en esta iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso. Si usted lo lee, va a ver, se da cuenta que lo envía a la iglesia de Éfeso. Y vimos hace como 2-3 clases anteriormente que era un discípulo del apóstol Pablo, ¿verdad? Y que había estado en los Hechos, habla y narra la historia, ¿verdad?, que él lo acompañó en sus viajes misioneros. Y después ya de un tiempo, pues él se quedó aquí pastoreando en esta iglesia. Y vemos al apóstol Pablo como un maestro, como un mentor para este discípulo. Y hay algo muy, muy bonito que hay que aprender de ahí, y que va con el tema también, hermano. Porque si usted se da cuenta, el apóstol Pablo pues ya tenía sus años, ¿verdad? Ya estaba cerca de la tercera edad. Y Timoteo, cuando empieza, bueno, según los estudiosos, ¿verdad?, según cuando empieza a pastorear en la iglesia de Éfeso, pues tendría sus alrededor de unos 30 años, por ahí más o menos. Pero de joven, ¿verdad?, había aprendido del apóstol Pablo, ¿verdad?, ya en el ministerio. Pero en su juventud, en su adolescencia, aprendió la palabra de su madre, de su abuela, Eunice, ¿verdad?, y Loida, haber aprendido la palabra. Y así mismo nosotros también, hermano, tenemos que ir aprendiendo. Cuando llegamos a los caminos del Señor, tenemos que aprender, sentarnos a aprender. Y pues yo casi recién que llegué al Señor, el Señor me hizo el llamado, pero en ese momento no lo ejercí, ¿verdad? Porque había que haber una preparación. Tiene que tener cierto grado de madurez, hermano. Porque también para predicar la palabra tiene que tener uno un cierto grado de madurez, hermano. Tiene que el Señor ir a la tierra. Y a veces nos hace pasar por cosas que uno no piensa que va a pasar, hermano. Y que a través de eso uno entienda ya la palabra. Porque yo no entendería que diría entre vosotros cuando dice habrá disensiones, habrá
cosas así, ¿verdad? Y eso ya lo pasé, ¿verdad? Entonces ya uno entiende, ¿va? Cuando lo vive, ya lo entiende. Bueno, esa es la introducción, hermano, pero tiene que ver con el tema, ¿eh? Bueno, en este punto, hermano, el apóstol Pablo, si ustedes miran desde el verso 1 del capítulo 3, empieza a dar instrucciones acerca de la oración, ¿verdad? Y habla el apóstol Pablo dice que quiere que todos los hombres levantaran en todo lugar manos santas, ¿verdad? Es lo que dice el 8. Quiero pues, dice, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Y en la clase yo les decía a los hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo enfatiza aquí al hombre y no a la mujer? ¿Por qué no dice, quiero que las mujeres oren en todo lugar, ¿verdad? Porque hay cosas que hablan generalmente, ¿va? Cuando dice al hombre, habla generalmente, pues tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Pero aquí está enfatizando específicamente al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el sacerdote. Amén. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los encargados de la oración. Ellos eran encargados de enseñar la palabra al pueblo. Amén. Por eso enfatiza esto, que los hombres, dice, oren en todo lugar levantando manos santas. ¿Por qué? Porque el hombre es la cabeza, como vamos a ver más adelante. Y dice el verso 9, dice que asimismo las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden mujeres que profesan piedad. Y mire, aquí ya cambió. Aquí ahora enfatiza a la mujer. Y les decía yo también a los hermanos, pero ¿por qué ahora aquí a la mujer se refiere? ¿Por qué no dice quiero que los hombres, verdad, se atavíen de ropa decorosa y lo demás? ¿Por qué? Porque por lo regular en ese tiempo y en este tiempo, pues la mujer es la que tiene un poquito más, digámosle, como sensible esa área, ¿verdad? En cuanto lo mismo que estamos viendo acerca de la vestimenta y todo eso, ¿va? Pero dice, quiero que se atavíen, o sea, el atavío les decía yo que significa el arreglo, el adorno. Porque el mismo Señor, o sea, el mismo Señor no es alguien como nosotros, tal vez como muy insípido, ¿verdad? Que ese no tiene ¿cómo le diré? El Señor es creativo. Mire las flores que creó. Si usted mire las flores, hay un montón de flores y de diferentes colores, tamaños y olores. ¿Cree que el Señor no quiere que se arregle uno? Sí. Por eso dice aquí, quiero que la mujer se atavíe, quiere decir que se arregle. Que se arregle. Y aquí está hablando específicamente, aquí le está hablando en la iglesia, ¿verdad? En su casa ya es otro cuento, ahí yo no me meto. Pero bueno, vamos a ver unas cositas ahí que no me tocaban, digo yo, porque pues habla del matrimonio y yo no he escuchado en todo el año, les decía a los hermanos que alguien aquí predicara acerca del matrimonio. Ninguno. Ninguno. Y es triste, hermano, pero el Señor me puso que tocar ahí la herida para que empezaran ahí a sanarla, ¿verdad? Yo no voy a entrar a profundidad, pero es porque el Señor va a venir confirmando y va a hablar más adelante más, pero ahí eso no es mi asunto. Pero dice que se atavíen, que se arregle de ropa, ¿verdad? Obviamente. Pero dice decorosa con pudor y modestia. Y en la enseñanza tocábamos estos puntos, que es el pudor, que es el decoro y que es la modestia. Y el pudor habla, yo encontré esta definición así cortita, porque hay mucho que hablar de esto, pero por causa del tiempo no voy a tocarlo esto a profundidad. A veces toco temas cortitos así chiquitos, pero necesitaría yo tiempo para desglosar todo y hablar todo a profundidad para entenderlo más, pero por el tiempo pues avanza y tengo que aprovecharlo, hermano. Entonces, el pudor es tener vergüenza, en pocas palabras, de exhibir el propio cuerpo desnudo. Así, cortito la definición. En la antigüedad, los sacerdotes se vestían con una túnica de menos de la cara, ¿verdad? Pero de aquí todo hasta los pies, cubiertos todos los pies. O sea, no se veía. Y la rampa
cuando subían a ofrecer el sacrificio, pues cuando subían no se veían sus pies, porque la túnica que ellos tenían eran hasta los pies, entonces no se veía nada prácticamente. Por eso habla acerca de esto. El pudor es eso. La modestia es la cualidad moderada de nuestros actos y pensamientos. Y esto ya es algo más profundo todavía, ¿verdad? Porque no abarca solamente el cuerpo, ¿verdad? Sino también nuestros pensamientos y nuestros actos. Amén. Y da un ejemplo, ¿va? Que yo escribí. Es atraer la atención hacia uno mismo y evitar los comportamientos egoístas o individualistas. O sea, alguien que no tiene modestia, o sea, ella va a llamar la atención hacia su persona. Entonces las mujeres es lo que hacen eso. Si ustedes miran en la calle cómo se visten, están llamando la atención, específicamente pues de un hombre, ¿verdad? Ellas están llamando la atención para que la miren. Entonces en la casa del Señor pues no tiene que ser así, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo está hablando específicamente a las mujeres, porque son las más sensibles a estas cosas. No quiere decir que nosotros no tengamos que hacerlo, ¿verdad? Nosotros también. O sea, estos son principios que ni en la palabra no dice no debe vestir con falda. Eso no lo dice, hermano. Solamente señala las pautas, ¿verdad? Que es el pudor, la modestia y el decoro. Porque si usted va en toda la Biblia no va a encontrar pantalón, no va a encontrar falda tampoco. Y si queremos ser bíblicos, así como estaba ahí escrita, vamos a usar todos túnicas. Pero es conforme a la cultura, hermano, que está hablando, ¿verdad? Y se aplica la palabra. Conforme a la cultura, conforme al tiempo también. Que nosotros nos tenemos que adaptar a la palabra, no a la palabra a nosotros. Nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra. Y ese es otro punto que voy a hablar, la sujeción. Este es el punto, un primer punto, ¿verdad? La modestia, el pudor y el decoro. El decoro es pues algo bonito, algo presentable, ¿verdad? No me voy a venir sin bañar, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿verdad? Tiene que ver mucho, porque ese era uno de los mandamientos en el Antiguo Testamento, que tenían que lavar su cuerpo en agua. Los sacerdotes, antes de entrar a oficiar, ¿verdad?, su servicio, se tenían que lavar. En pocas palabras, se tenían que bañar en ese tiempo. Se tenían que bañar. Se purificaban. Y si usted ve, también se lavaban las manos. Por eso los fariseos y todos les dicen: hey, tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, no se lavan las manos, ¿verdad? Y le dice: no hace daño, ¿verdad? Lo que también de la comida y todo eso, ¿verdad? No hace daño al hombre, ¿verdad? Lo que entra, perdón, ¿verdad? Sino lo que sale, lo que le hace daño. Bueno, ya con la ciencia y todo, ahora con la modernidad que ya tenemos y todo, sabemos que pues lavarnos las manos con jabón y agua y todo eso pues elimina las bacterias y etcétera, etcétera, ¿verdad? La palabra no se equivoca, hermano. Amén. O sea, ese es un mandamiento, que tenemos que bañarnos, por si a alguien no le gusta bañarse. Entonces, amén. Entonces eso es lo que significa en pocas palabras. Este es un tema controversial que ha sido en las iglesias muy tocado, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Y son muy hoy en día un extremo hay el legalismo y el liberalismo. Los legalistas, o sea, son tan tajantes. Por ejemplo, usted no puede vestir ropa negra, un ejemplo. ¿Y dónde me dice eso, hermano? Pues yo lo busco en la Biblia. Y los liberalistas: no, usted véngase como usted bien le guste, véngase como usted se levanta de la cama, así véngase. Por eso es lo que vamos aquí, lo que es la modestia, ¿verdad? No vamos a llamar la atención. Entonces nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos que vestirnos de una manera prudente, ¿verdad? Modesta. El que debemos llamar la atención es del Señor y no de los hermanos, no del pueblo. Eso es lo que está hablando aquí la palabra. Por eso puse el ejemplo, ¿verdad? Es de nosotros de evitar la atención, ¿verdad? Tanto de los pensamientos también, ¿verdad? Egoístas y individualistas, porque estamos llamando la atención. Bueno, seguimos con el otro punto, que es donde más me interesa aquí, donde más yo estuve días meditando y me decía: Señor, ¿lo doy o no lo doy? Pero lo tenía que dar. Bueno, dice ahí
Habla de que no ostentoso, ¿verdad? No peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ¿verdad? No porque no lo puedan usar, sino dice ahí, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y eso lo repiten también en Pedro, en 1 de Pedro 3:1. Peter, por ahí, para los que hablan inglés. Peter, chapter 3, verse 1 to 7. Amén. Dice así: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, que es, ya es el otro punto que voy a entrar, que es la sujeción. Santo. Dice: mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta. Oiga, la conducta, por eso el tema es la conducta y el propósito en la iglesia. Amén. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Ya ve? Casta y respetuosa. Vuestro atavío, o sea, la ropa, ¿verdad? Ese es el atavío, el arreglo. Amén. Dice: no sea el externo de peinados ostentosos. ¿Ya ve? Porque no, aquí no venimos en una pasarela, hermano. Aquí no es el concurso de Miss Universo, ¿verdad? Aquí la casa de Dios. Allá afuera es otra onda. Usted si quiere ahí pasar la pasarela y es otra cosa, ¿no? Dice, entonces, él dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de espíritu afable y apacible, no enojona, no gruñona, ¿verdad? Que eso también va para nosotros, ¿verdad? No enojona, ¿verdad? No pendenciero, y eso lo vamos a ver todavía más atrás, ¿verdad? Más adelante, perdón. Es que yo ya lo vi, hermano, y yo ya para mí, ya lo veo todo igual. Dice: sino el interno del corazón, el corruptible ornato en un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban, oiga, se arreglaban. No dice que no se arreglaban, ¿verdad? Dice: en otro tiempo aquellas santas mujeres, y va a dar un ejemplo más adelante, que esperaban en Dios estando sujetas, y ya voy a dar la definición de lo que significa sujeción, a sus maridos, como Sara. Oiga, como Sara, que es pues la madre de verdad, digamos, de todo el pueblo de Israel, obedecía a Abraham. Oiga, como Sara, ¿qué? Aleluya. Yo pensé que no le obedecía, dice, llamándole Señor. Oiga, no le decía el cualquiera o viejo o cosas así, ¿verdad? Bueno, a los hermanos tan jóvenes, ¿verdad? Así que dígale muchacho. Dice: de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Oiga, hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, pero también le habla a los maridos, o sea que esto es parejo, hermano. Esto es parejo. No es de que, no, yo voy a ganar, no, y se echan uno al otro la pelotita, ¿verdad? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Oiga, o sea, la palabra tiene para los dos, hermano. Y tiene para todo, para los jóvenes también tiene, para los niños, para todo. Dando honor a la mujer, oiga, como a vaso más frágil. ¿Por qué dice como a vaso más frágil? Porque fuimos hechos del polvo, hermano. Y el barro es un material muy sensible. Quiere decir que nosotros también, los caballeros, somos sensibles, pero las mujeres son mucho más frágiles. O sea, nosotros en cierta manera somos fuertes porque somos más fuertes que ellas, pero no significa que no seamos débiles. También somos débiles, pero somos más fuertes que las mujeres. Porque así es la constitución que nos construyó, digamos, porque Él es el constructor, el Señor, el creador, así nos construyó. Me gusta usar ese término, porque lo conozco bien. Dice: y como a coherederas, oiga, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ya ven por qué empezamos con el en Timoteo, de acerca de la oración, que quiero que los hombres, ¿qué? Los hombres levantan manos santas, sin ira ni contienda. ¿Por qué dice? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué? Porque hay pleitos en los matrimonios, hermano. ¿Por qué lo dice? Por eso, entonces,
entonces usted se pelea en la casa y aquí ya viene levantando las manos, oiga, su oración no va a pasar del techo. Sencillo, hermano, sencillo. Así que no espere que el Señor lo va a escuchar. I'm sorry, y esto va para los caballeros. Si no lo entienden en español, lo va a entender en inglés. I'm sorry about that, my friend. Pay attention, please, okay? Amen. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso empezó así la palabra. Quiero que los caballeros, ¿verdad?, levanten manos santas sin alguien contienda. ¿Ya ve por qué? Porque van a tener estorbo las oraciones, hermano. Bueno, ya vemos acerca del atavío, ¿verdad? Que quiere que se atavíe, o sea, que se arregle. No está diciendo, no, pues es que allá en la iglesia no me permiten, porque es lo que primero preguntan allá afuera. Oye, y allá no te permiten. Es lo que dicen allá afuera, ¿verdad? En el mundo, oye, y a ti no te permiten esto y esto y esto. E inclusive, ahí vamos a ver un pedacito, ahí en Isaías, no recuerdo, en el capítulo 4, habla acerca de, porque habla ahí del juicio, desde el capítulo 3 al 4 habla del juicio que iba a venir sobre Israel. Y uno de los juicios era de que las mujeres se le iban a quitar las lunetas, los pendientes, los aritos, o sea, con todo lo que se adorna a una mujer, se iba a ser quitado. No está diciendo que desde ese tiempo para acá ya no se iban a poder usar los aretes ni nada de esas cosas, sino que era un juicio. ¿Por qué? Porque fueron deportados, hermano. Y oye, ¿y usted cree que se los iban a llevar todas bien arregladitas, bien bañaditas, bien perfumadas? No, dice que hasta el perfume y todo se las iba a quitar. ¿Pero por qué? Porque iban a ser llevados esclavos. No está diciendo que ya desde ahí para adelante ya no se podían arreglar las mujeres, no, porque si no en el Nuevo Testamento nos dijera el apóstol Pablo que quiere que se ataviaran, que se arreglaran. O sea, se pueden arreglar, pero ahí dice las pautas, ¿verdad? No con peinado ostentoso, no con perlas, no con oro, no aquí y allá. Hablando, es que hablan en un sentido pomposo, ¿verdad? En un sentido, por eso mismo la modestia, ¿va? Que exageran, hermano. Y yo tenía una frase cuando veía a una mujer que se pinta demasiado y digo, no, pues parece payaso. Y ya cuando se quitan el maquillaje, hermano, no, hombre. Me da miedo, ¿verdad? Parece una película de terror, ¿verdad? Ya me refiero, o sea, esto aplica con el pudor la modestia, ¿verdad? O sea, eso lo tienen que ver ahí los maridos, ¿verdad? Eso lo tienen que ver. Sí, eso ya lo tienen que ver. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no digo yo, que la mujer se ocupa de agradar a su marido, ¿verdad? Mientras que el soltero de cómo agradar al Señor y la soltera de cómo agradar al Señor. Pero el casado se ocupa de ¿qué? De la mujer y viceversa. Y hablábamos de la enseñanza en la clase de lunes, que el principal ministerio del hombre, de los líderes en este caso y del pastor, no es la iglesia, es su esposa. Es su principal ministerio. ¿Por qué? Porque dijimos que en la iglesia se compone de familias y las familias de matrimonios. Entonces toda la estructura está basada en el matrimonio, hermano, y en la familia. Entonces, ¿qué pasa si viene abajo el matrimonio? Si viene abajo la familia y después la iglesia. Y la primera institución que fue instituida por el Señor fue la familia. Y si no, vamos a ir ahorita a Génesis, ahí vamos a estar viendo, pero dice, dejará el hombre ¿a qué? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y cuando dice dejará, no se los llevará. Ahí vienen otros problemas en el matrimonio, hermano. ¿Por qué? Porque ya no es la familia, sino ya son parientes. Los padres ya pasan a ser parientes. Los hermanos ya pasan a ser parientes. Los primos son parientes, no son familia. La familia es su esposa y sus hijos. That's it. Porque ahí vienen problemas después. Y principalmente vienen de lo económico, de dinero y todo eso. ¿Por qué? Porque dice más adelante, ahí la palabra dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo, ya negado la fe. Y todo eso tiene que ver con el tema, hermano. Pero ahorita vamos a seguir, es que
híjole, Dios mío, yo miro el tiempo y veo que va avanzando y yo siento que apenas empecé. Vamos a ir más adelante para avanzar, ya no me detengo ahí, hermano. Vamos a ir a Efesios 5:21. Efesios. Oigo pocos aménes, hermano. Yo digo, ¿se estarán gozando o no los hermanos? Bueno, gloria a Dios, amén. Yo solamente estoy avivando el fuego del don de Dios que me dio. Bueno, gloria a Dios, porque dice que uno le dio un talento, otro 2, otro 5. Y al que tiene más se le dará más, pero aún el que piensa tener algo le será quitado, dice. Así que caballeros tienen que ejercer ahorita lo que le digo, su ministerio. Y es el liderazgo que Dios les ha dado. Y todavía no voy ni a la mitad, hermano. Apenas estoy en la introducción. Y estoy enseñando y ahorita me falta la prédica. Efesios 5. 5 vamos a estar meditando desde el 21 en adelante. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Estaba hablando yo de la sujeción, ¿verdad? Vemos varios versos que hablan de la sujeción. Y la sujeción está en todo, en el gobierno, en la iglesia, en la casa, en todos lados, hermano. Y vamos a ver la definición. Voy a dar definición antes de sujeción, porque después ya lo doy y ya se nos pasó. Bueno, lo que habla, ¿verdad? Cuando las mujeres dicen que estén sujetas, otra palabra que sería sinónimo es sumiso, sumisa. En un significado regular o superficial es estar, pues eso, sujeto a algo, agarrado, amarrado. Porque dice que cuando creó a la mujer, ¿verdad? En Génesis, ¿de dónde la sacó? De la costilla o del costado, ¿va? Es de lo mismo. Pero quiere decir que, porque dice, ahora esta se llama varona, ¿va? Esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. O sea, quiere decir que, o sea, como que se la jaló, ¿va? Se la sacó de ahí. Entonces ahora la mujer no puede desligarse, ya me voy y ahí. Eso es, ya, o sea, hazle como quieras, eso ya no es sujeción, ya no es sumisión. Por eso dice que tiene que estar sujeta. ¿Por qué? Porque fue sacada de Adán. Ahora, el significado más profundo, y que quiero que pongan atención, y les voy a dar un ejemplo bíblico, es la ubicación voluntaria de una persona bajo autoridad y liderazgo de otra. Eso significa sujeción. Ubicación voluntaria de una persona bajo autoridad y liderazgo de otra. Aquí tenemos que estar sujetos. En un trabajo estamos sujetos, hermano. En la familia estamos sujetos también. Los hijos tienen que estar sujetos a los padres, si no, entonces, ¿qué se vuelve eso? Una rebelión, una anarquía. Cada quien hace lo que bien le parece. Y estoy hablando esto porque va de acuerdo, y todavía no voy en el tema que quiero tocar, y que lo di el lunes. Habla la anarquía, que cada quien hace bien lo que le parece, y eso pasaba en el tiempo de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y si usted lee todo el libro de los jueces, se va a encontrar unas cosas que yo creo que nosotros ni pensábamos que se hacían. Horribles. Les lo recomiendo a los que no lo han leído jueces que lo lean para que se den cuenta de lo que estoy hablando. No se los cuento ahorita, ¿va? Porque eso es tarea. Sí. Amén. Entonces, es la ubicación voluntaria de una persona bajo autoridad y liderazgo de otra. Entonces, por eso dice el 22 aquí en Efesios 5:22, las casadas estén, ¿qué? Estén ubicados bajo autoridad de una persona. Entonces, ¿quién es autoridad aquí? Hermanos, ¿no les escuché? Háblale, Señor. Bajo autoridad de los maridos. ¿Y los hijos bajo autoridad de quién? Ok. ¿Y los empleadores bajo autoridad de quién? De los patrones. Ya ves, es que todo hay un orden, hermano. Y a veces, ¿por qué entonces aquí somos desordenados? Yo no lo digo, hermano, lo dice la palabra. A mí no me crea. Yo solamente soy un portavoz, y como le dijo a Ezequiel,
habla, dejen de escuchar o dejen de poner atención, pero siempre sabrán que hubo profeta entre ustedes. Porque, pero dice, pero la casa de Israel no me querrá escuchar porque son una casa rebelde. Lean, que lo tienen que leer para que me entiendan. Amén. Entonces, aquí yo estoy profetizando. Lo que estoy haciendo es profetizar. Estoy hablando palabra de Dios aquí. Dice, ¿por qué? Pues dice como al Señor, ¿verdad? Así como las mujeres están sujetas al Señor, así también los maridos, porque el marido es ¿qué? La cabeza, en este caso decir, el que manda, el que coordina. Mi cabeza es el que coordina todo mi cuerpo. La cabeza, mi cabeza. Entonces, la mujer pasa a ser el cuerpo del varón, del caballero, pasa a ser su cuerpo. Y ahorita va a ver más adelante por qué. Dice, la cual es ¿qué? Ya ven, casi como Cristo, ¿verdad? Es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces es lo mismo. El varón es la cabeza y su esposa, la mujer, pues, es su cuerpo. Por eso es que tienen que estar bajo autoridad. Eso es símbolo de autoridad. Porque ya vimos lo que es sujeción. Entonces pero es voluntaria, oiga, es voluntaria. Pues, yo que trabajo en pues una compañía, yo me fui a meter ahí voluntariamente. Ellos no me obligaron, ¿me entienden? Ustedes se casaron, ni modo, I'm sorry. Por eso dijo el apóstol Pablo, quisiera evitar la convoca. ¿Ya ven? Ni modo, I'm sorry about that. Maridos, pero dice ¿qué? Maridos, amad a vuestras mujeres. Las mujeres se tienen que ¿qué? No, sujetar al marido y el marido tiene que amar a su esposa. Pero ¿por qué le dice que la ame? Porque desde la antigüedad, hermano, y eso lo vamos a ver en Génesis, viene una maldición. Y la mujer ha sido oprimida, ha sido usada, ha sido paleada, marginada, y etcétera, hecho nada. Por el machismo, pero también entrado al feminismo hoy en nuestros días. Y eso fue desde el Génesis que entró el feminismo y el machismo, hermano. Solo que ahora ha cobrado una tremenda fuerza y especialmente las iglesias se han metido también. Y entonces ya nos salimos de la palabra, hermano. Y créanme que yo estuve meditando mucho en estas cosas aquí en la palabra. Me tomaron días, me tomaron horas en meditar en esto. Entonces dice que maridos, amad a vuestras mujeres. Y ya le dije, a mí no me toca hablar del matrimonio, hermano, porque en primera yo no estoy casado. Pero el Señor me la puso ahí, que tocara, porque tal vez estoy en un lugar neutral. Y que en este caso, que le corresponde, ¿verdad?, a los cabezas del hogar, tocar este punto, no lo hacen, por cobardes. Y vamos a ver eso, está más atrás ahí, la historia de Barak y Débora. Pero todavía no llego a ese punto. Entonces, ¿cómo va a amar un hombre a una mujer? Caballeros, ayúdenme a predicar. ¿Cómo la va a amar? Cuidándola, dando la vida por ella. Eso. Gloria a Dios. Y eso está más adelante, todavía no lo vemos. Bueno, se lo estoy preguntando, ¿verdad? Hermanas, yo le hice la pregunta en la clase, a las hermanas les hice la pregunta. Y ahí están de testigos, yo les hice la pregunta. Hermanas, ¿les es fácil sujetarse a sus maridos? No. Maridos, ¿les es fácil amar a sus mujeres? No, me ayudan, no. ¿Les es fácil a los maridos cuando no se sujetan, verdad? Sí, difícil. Pero el principal que lleva la responsabilidad como cabeza es el varón de todo. I'm sorry, caballeros. El mayor peso cae sobre los caballeros, Sí, amén. y no sobre las hermanas. Amén, amén. ¿Qué hizo Cristo primero? Se sacrificó. Murió. Así es. Y son los primeros que tienen que morir al yo, los hermanos. Sí. En este caso, Amén. no, que tú te tienes que sujetar. Y tú ya te sujetaste a Cristo. Aleluya. ¡Santo!
¿Ya moriste al hombre viejo? Yo pienso que a las hermanas les sería más fácil sujetarse si los maridos las amaran. Así es. Entonces no habría queja. Con gusto y razón se tendría que sujetar y decir, hey, como le digan baby o mija, lo que le digan. ¿Qué pasó pues? ¿Por qué no te estás sujetando? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces con gusto y razón mandarían, ¿verdad? Con todo derecho. Es una idea mía, ¿verdad? No lo dice la palabra. No lo dice. Vamos a ver. Ya voy a entrar más en serio porque viendo lo bueno, hermano. Colosenses 3:18. ¿Qué dice ahí? Colosenses 3:18. El hombre a la mujer, ¿qué pasa? ¿Mande? Cuando no se sujetan. Ajá. Oh, mire, es que de la sujeción, hermano, como le digo, I'm sorry, pero es que lo tienen que hacer, es un mandamiento. Y los maridos también, que es un mandamiento, amarlas. Pero ¿por qué le dice a él? Es que a uno es más difícil amar a la mujer. Y las mujeres son más sensibles, son más frescas, son más amorosas, son más cariñosas, son más así, es su naturaleza. Y nosotros somos más así como que más secos, más así rústicos, más así, más, no, digamos una palabra así un poco más agrios, más desabridos, más sin sabor, un ejemplo, ¿verdad? No somos iguales que las mujeres. En constitución física y todo, y mental y todo es diferente. Nosotros los caballeros nos enfocamos en una cosa y de ella no podemos hacer, solamente hacemos esa cosa. Yo veo que hay muchas mujeres que van manejando y ya se van pintando, van aquí con el niño contándole la pachita, y así, y nosotros no. ¿Verdad? Y eso hablo porque tiene que ver con el tema, porque, hijo de Dios mío, mejor no hablo, sigo con la palabra Colosenses, y ya no les dije que era 3, ¿verdad? 3:18. Ok. Bueno, del 17, vamos a leerlo. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas están sujetas ¿a quién? Como conviene el Señor. Maridos, ¿qué? Y no seas, ¿qué? ¿Ya ven cómo le dije que somos? Es que no, a veces, hermanos, es que a veces los hermanos no saben amar a sus mujeres, no pueden decir una palabra cariñosa. Hay muchos que son así, muy secos, muchos hermanos que son así, muy secos. No le expresan, y la mujer lo que quiere es escucharlo. Santo, yo no sé de dónde me salen todas estas cosas. Las mujeres son así, ¿verdad? Y nosotros nos da igual si nos dicen o no nos dicen. Pero la mujer, como es más cariñosa, y como nosotros no necesitamos de decirlo, nosotros nos conformamos con un abrazo y todo eso, ya nos conformamos. Pero ellas no, ellas quieren escucharlo. No solamente quieren que sentirlo, quieren escucharlo. Por él lo dice la palabra, dice, y ya habla lo mismo de la sujeción, ¿verdad? Hijos, obedecer ¿a qué? A vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, ¿ya ven? Padres, no se exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es que eso es lo mismo de la sujeción, ¿verdad? ¿Cómo la mujer y cómo los hijos se van a sujetar si, por ejemplo, los padres son muy ásperos con los hijos o son muy severos? No se van a sujetar. Y eso está desde el Génesis. Vamos a adelantarnos un poquito. Génesis 4:6. No, perdón, 3:16. Vamos a ver el meollo de la situación de esta problemática, de este pleito, ¿verdad? Que ha venido desde el principio de los tiempos. Génesis 3, del 16 en adelante, vamos a verlo ahí. Dice: la mujer le dijo, está hablando de las maldiciones que vendrían. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos que en la caída, más atrás si usted lee, y ya lo sabe, la historia de Adán y Eva. Adán estaba por allá, y Eva, yo no sé cómo llegó ahí al árbol, que estaba prohibido, ¿verdad? Ahí comer, y fue seducida, ¿verdad? Por la serpiente. Ahí vemos algo, hermano.
que Adán la descuidó y ella no se sujetó, porque los dos tenían la obligación de labrar el Edén. Era su hogar, era su casa. El matrimonio es de dos, no de una, ¿no? La casa es de los dos, no de uno. Las responsabilidades son de los dos, no de uno. Los hijos son de los dos, no de uno. ¿Sí me están poniendo atención? Okay, gloria a Dios. Bueno, por eso dice ahí, ¿verdad? Donde iniciamos en Timoteo, ¿verdad? Que la mujer siendo engañada, ¿qué? Incurrió en transgresión. O sea, la mujer fue la engañada, no fue Adán. Pero a causa de la mujer, pues Adán también pecó. Y escuchó, y dice más adelante de la maldición, que escuchó a su mujer y no a Dios. No escuchó el consejo del Señor, sino a la mujer. O sea, hay muchos que no están escuchando el consejo de la palabra del Señor, hermano. Y están escuchando más a la mujer u otras cosas. Como cabeza, tienen que consultar primero la palabra. Entonces vamos a ver lo que es acerca de lo de la sujeción y de la maldición de esto. ¿Por qué la mujer no se sujeta? O no se quiere sujetar. En este caso, ¿verdad? Si es una hija del Señor, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que ser como Sara, ¿verdad? Y los hermanos como Cristo. Y Él dio ejemplo. Dice que Él no vino a ser servido, sino a servir y a entregar su vida por muchos. Amén. Bueno, dice, le dio la maldición, va, de que pues hasta la fecha estaba los dolores, va, cuando dan la luz. Dice, y tu deseo será para tu marido. Eso lo expliqué en la clase, pero lo voy a decir, lo que significa, ¿va? Significa que ella se iba a querer enseñorear, gobernar de él, lo iba a querer mandar. O sea, en vez de que Adán fuera la cabeza, ella quería ser la cabeza. Y eso pasa en nuestros días, las mujeres. Ahora si usted ya ve afuera, ellas están mandando también, cuando el hombre es el que tiene que gobernar. Hubo una cosa aquí en este país, antes se leía la Biblia aquí, en esta nación, hace muchos años, ¿no? ¿Qué pasó? Una mujer fue la que se levantó y dijo que la sacaran. Y juntó un montón de firmas. Y mire, y la sacaron la Biblia de las escuelas. ¿Y dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban? Peleando por eso. Se quedaron callados. Y fue una mujer la que se levantó haciendo eso. Usted investigue la historia, eso lo dejo de tarea. Yo solamente le doy el dato porque usted investigue. Para dejarlos con el, ¿cómo le diré? Con la duda, pero usted investigue, lo va a ver que sí. Bueno, eso es lo que significa. Y mire, a veces cosas que se sacan de contexto, va, pero la misma palabra yo le he dicho, la primera regla de la hermenéutica, que quiere decir el arte de la interpretación, en este caso de la palabra, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. La Biblia se interpreta a sí misma. O sea, cualquier pregunta y duda, aquí está la palabra, la respuesta. Entonces muchos sacan de contexto la palabra, y el contexto quiere decir el versículo que está atrás o el que está adelante. Y si no se encuentra la respuesta ahí, viene en todo el capítulo. Y si no está en el capítulo, va todo el libro. Y si no está en el libro, va toda la Biblia. Pero ahí va a estar la respuesta, una pregunta, ahí va a estar. Y en este caso, para que lo entiendan más, está en el capítulo 4, del verso 6 al 7, que aparece la misma palabra. Cuatro, 6 al 7 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será ¿qué? Su deseo, la misma palabra, y tú te enseñorearás de él. O sea, habla de que el pecado se va a querer apoderar de él. O sea, igual de nosotros, ¿vale? El pecado se va a querer apoderar, adueñar, gobernar sobre nosotros. Pero en este caso le está diciendo a Caín: tú te enseñorearás de él. O sea, que tú lo tienes que gobernar, tú lo tienes que mandar a esas cosas. Y es lo mismo lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? En este caso con Eva.
Y un ejemplo le decía a los hermanos de que Adán, en este caso, pues es el hombre que tenía la autoridad, él fue el que le puso nombre a Eva. Y está en el 4, ¿qué? Perdón, ¿dónde está el 4:10 creo era, o 12. Ya no recuerdo cuál. 3:20, cuando le puso nombre. No, cuando le puso Eva. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por tanto ella era la madre de todos los vivientes. Eva no fue el que le puso nombre. Esa es señal de la autoridad que él tenía. ¿Por qué le puso nombre a todos los animales? Y también a su mujer le puso. Amén. Es la señal de autoridad. Amén. Bueno, sigamos adelante. Nomás está dando el ejemplo, ¿vale? De dónde vino todo esto. Pero si se da cuenta, viene las maldiciones ahí siguen. En este caso, la maldición que le dio eso era Eva, ¿verdad? Y vemos eso, que la mujer ha sido oprimida y todo eso, desde el principio de los tiempos. Y le dio también al hombre, por cuanto no obedeciste, ¿verdad? O sea, la voz de él, sino la voz de su mujer, que maldita iba a ser, ¿qué? La tierra, ¿verdad? Y que con el sudor de su frente, ¿qué? Iba a labrar. Eso es señal de ¿qué? Que él tenía que trabajar para alimentar a su esposa y a sus hijos. Iba a ser con dolor. Yo vengo cansado del trabajo, hermano. ¿Cuántos caballeros también no? Gloria a Dios que las mujeres que trabajan aquí también, ¿verdad? Pero esa habla del rol principal del hombre, ¿verdad? Que iba a ser proveedor de la casa. Sí, amén. Y vamos a ir a Timoteo 5:1. Primera Timoteo, primera carta. 5:1. Voy volando, hermano, porque todavía no llego al detalle. Habla de aquí de la autoridad y del cuidado de cómo tenemos que ser en la iglesia, ¿va? Que no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y me voy a ir adelantando un poquito más adelante, ¿verdad? Del 10 dice que a 9, sea pues lista solo la viuda que no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí habla de la función de la mujer. ¿Cuáles son de las funciones de la mujer? Como madre, que dice que tenga testimonio de buenas obras, si haya criado hijos. Ese es el principal rol de una mujer, criar hijos. Criar hijos, sí, porque es que el hombre tiene que trabajar, pues, entonces la que va a estar más en casa, pues es la mamá, ¿no? La mujer la que va a estar más en casa. Y eso lo dice la palabra. A mí no me pregunten, hermano, léanla, medítenla en su casa, ¿verdad? Dice, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pon atención en estos textos, porque más adelante lo que voy a decir, ahí está la base. Amén. Y me voy a ir saltando. El 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen, ¿qué? Hijos, que gobiernen, ¿qué? Su casa, que no da al adversario ninguna ocasión de, ¿qué? De maledicencia. ¿Por qué habla de eso? Porque no se sujetan a sus maridos. Y ya habla de que tienen que criar hijos, ¿verdad? Que tienen que gobernar a su casa. Ya vemos que no van a gobernar al marido, ¿verdad? Sino a los hijos. ¿Sí me entienden? Los ancianos dicen que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Oiga, habla de los ancianos, no habla de las ancianas. De los ancianos. Y ya voy a ir entrando al otro punto que me compite, que me interesa. Vamos a leer Tito 2 también. Tito 2. Tito 2. El verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Tito 2:3.
No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Aquí habla que tienen que ser maestras de sus hijos, en este caso, porque ya vimos que no es del hombre. Que enseñen que, ese es el rol de las mujeres, enseñar a las más jóvenes, que enseñen que a las mujeres más jóvenes amar a sus maridos, oiga, y a sus hijos. Porque vamos a ver que no he llegado al punto que quiero llegar, pero estoy dando las bases. ¿Qué es lo que tienen que hacer las hermanas? Enseñar a las mujeres. Oiga, una mujer debe enseñar ¿qué? A una mujer ¿qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Es que ¿cómo va a aprender una joven qué es el matrimonio? Exacto, porque nunca se ha casado. Pero ¿quién le tiene que enseñar? ¿Quién es la obligación? Su madre. Y de ahí las mujeres más ancianas. Y de los jóvenes que no se han casado, ¿cómo van a saber? Porque no le han enseñado, pues tienen que aprender de los padres. Y así sucesivamente. ¿Qué va a aprender un joven de otro joven? De uno de 15 años va a aprender el otro de 15 años. ¿Qué va a aprender cómo ser un buen marido? Viceversa, una jovencita de 15 años le va a preguntar a otra de 15 años. ¿Ya ven? Es ilógico. Si no han pasado por ahí. ¿Ya ven? Hacer prudentes, casas cuidadosas de su casa. Oiga, cuidadosas de su casa. Es que muchas hermanas la casa la tienen patas para arriba, hermanos. Y por eso pues, hay pleitos, hay contiendas y disensiones en las casas. ¿Sí o no? No me van a dejar mentir. Dice, sujetas ¿qué? A sus maridos. ¿Ya ven por qué? Porque el marido llega y no está la comida. Y si no trabaja ella, oiga hermana, pues por lo mínimo tiene que tener la casa limpiecita, ¿no? Y ya esperar a su marido con la comida. Y los niños pues están también ya. O sea, esa es la labor, por eso vemos la labor de la mujer, que es muy importante, hermano. Es que se vendría todo abajo, de la sociedad se vendría todo abajo. Pero ahora todo está al revés. ¿Va? El marido se queda en casa haciendo nada y la mujer la que sale a trabajar. De la realidad, hermano, vivimos en un mundo que está en patas por abajo hoy en día. Entonces dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Ya ves cómo tenemos que ser los jóvenes? Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que ¿qué? Ahí aparece otra vez la palabra, se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Ya ves? Esto aplica para todos. Ya ven que la solución está en todos lados. En la familia, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el gobierno. En todo está en todos lados, hermano. No es algo que me inventé. Es algo que está ahí en la palabra. Ya voy a la recta final, hermano, porque el tiempo avanza. Amén. Bueno, vamos a ir a Corintios 11. Ya más o menos había tocado nada más el puntito así hace un año casi. Solamente había tocado el puntito, pero no lo toqué a profundidad como en esta ocasión. Vamos a 1 de Corintios, en el capítulo 11. Ahorita le doy el verso para que no se me adelante. Todo esto son mandamientos que da el Señor y le da aquí a Timoteo que cómo debe conducirse uno en la iglesia, hermano. Tengan eso muy en cuenta. 11:3. Ahí voy a ir más en adelante. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es ¿qué? La cabeza de todo varón. Aquí lo vuelve a decir. O sea, es que en casi hay varios pasajes que esto lo dice. Porque, y esto está viendo, hermano y hermana, que están en el Nuevo Testamento, no están ni siquiera en el Antiguo, están en el Nuevo. O sea, que eso es hoy en día, no es que fue antes, sigue hoy todavía. Sigue hoy. La palabra dice que es útil para enseñar, corregir y instruir en justicia. Dice, la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza ¿de qué? No la mujer del hombre. Yo no le digo, hermano, enójense con el Señor, no conmigo. Y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está mostrando autoridad. El Padre es la autoridad del Hijo,
Cristo, o sea, Cristo y Cristo la autoridad va del varón y viceversa. Y así va, o sea, va un orden va, de autoridad. Porque va dando uno cuentas, ¿verdad? Los hijos dan cuenta a sus padres, ¿verdad? La esposa al marido, el marido a Cristo y Cristo al Padre. Hoy voy a dar el ejemplo que se me pasó darle en Filipenses 2 de autoridad y del Señor. O sea, Cristo es el que nos da el ejemplo de eso, de sujetarse. No es ni siquiera ni un discípulo, ni una hermana, ni nada así. 2.5 dice, Filipenses 2.5: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, o sea, humilló voluntariamente a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya ven? Ahí él se humilló, él se puso bajo autoridad. Amén. Y aún siendo hombre, mire, se puso bajo autoridad. Porque le preguntaban acerca, ¿va? Por ejemplo, de los impuestos. Que qué debían de ser, ¿verdad? Dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y él dijo que venía a cumplir la ley, no abrogar. Él la cumplió en todas las cosas, hermano, que hoy pasamos toda la sociedad hoy en día. Él la cumplió. Él fue el único que la cumplió. Por eso es que él la venía a cumplir. Porque dice que nació bajo la ley y de una mujer. O sea, él vino como uno de nosotros. Nació como uno de nosotros. Bueno, como hombre, ¿va? Porque él ya existía de la eternidad, ¿va? Amén. Por eso que, pues, se encarnó, ¿va? No nació por eso, porque él siempre ha existido, porque le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Ella existía, por eso es que no estamos celebrando Navidad, ¿verdad? O sea, no lo impide, pero no lo mandan, ni, o sea, no hay mucha, o sea, no es algo importante, pero sí manda que celebremos su muerte y su resurrección. Dice, hacer esto en memoria de mí. Eso lo dice, ¿ya ven? Está fácil, hermano. Cuando somos humildes, se nos hacen las cosas fáciles, hermano. Bueno, por la gracia de Dios, ¿verdad? No es que uno se crea, pero es por la gracia de Dios. Bueno, sigamos adelante. Entonces, hay una orden de autoridad y sumisión, ¿verdad? En este caso vimos que está en el matrimonio, pero también hay una autoridad y sumisión en la iglesia. Primera de Corintios 14:32. 14:32. Bueno, dice que los espíritus de los profetas están sujetos, oiga, otra vez está la palabra, a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y es que toda la palabra es para todas las iglesias, hermano. No porque fue para Corintios significa que ya no es para las demás iglesias, ni es para nosotros. Para nosotros hoy en día que estamos vivos. Amén. Dice, vuestras mujeres que callen las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y cuando dice la ley lo dice, ya lo vimos en Génesis. Porque Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esa es la ley. Esa es la ley. Entonces dice, callen las... Ahora, les voy a dar el trasfondo histórico de este pasaje, porque en la cultura judía, las mujeres estaban aparte. No estaban así como ahora nosotros, ¿va? Hombres y mujeres así revueltas, digamos así. Ajá, mix, ¿verdad? No. Ellas estaban aparte. Y inclusive en la construcción del segundo templo, las mujeres estaban en el patio. Y se llamaba ahí el patio de las mujeres, porque estaban separadas. Y entonces en las sinagogas también estaban ellas separadas. Entonces por eso dice que callen, porque las mujeres a veces se levantaban en la congregación y le preguntaban cosas desde lejos a sus maridos. Entonces por eso el apóstol Pablo dice que callen las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo le dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso. Ya hablamos del decoro, de la modestia y del pudor, que una mujer hable en la congregación. ¿Qué es que se ve mal? Porque en la predicación no se puede interrumpir al predicador. Entonces, guárdese las preguntitas y pregúntale. Oiga, habla ahí algo muy importante.
porque el marido es el sacerdote y es encargado de escudriñar la palabra para enseñarle a su esposa, santificarla. A usted como predicador, pregunta. En una prédica no se puede, pero en una enseñanza sí. Ahorita es una enseñanza y prédica, amén. Porque tengo que enseñar para poder después predicar. Amén. Entonces dice: ¿acaso ha salido a vosotros la palabra de Dios y solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ya ves, es un mandamiento. No es de que si nos gusta o no nos gusta. Es un mandamiento, ahí está, hermano, léalo. Entonces, vamos a ir más aquí adelante otra vez donde estábamos ahí en Timoteo. Y ahora sí, el punto que quiero tocar, y que ya toqué las bases del tema. Allí en Timoteo donde estábamos, en 1 Timoteo 2:8. Amén. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, ya lo leímos. Y ahora voy a ir al verso 11. Y ya saben lo que es sujeción, ¿verdad, hermano? Ya saben lo que es los maridos amar. Porque dice: como Cristo amó la iglesia y se entregó. ¿Cuántos están dejándose a un lado sus digámosle, sus sueños, sus propósitos por hacer realidad lo de sus esposas? Aleluya. ¿Y cuántas mujeres son sujetas también, verdad? Medite en su casa. Pero el principal labor es del marido, dice que es santificarla, ¿verdad? Porque dice, se presentó para purificarla, ¿verdad? La iglesia, está hablando de la iglesia, ¿verdad? Pero está poniendo el apóstol Pablo el mismo ejemplo para santificarla, ¿verdad? Y presentársela a sí mismo. Es la responsabilidad de eso del sacerdote, purificar, en este caso, a su esposa. Para sí mismo, o sea, que ya son uno, dice, ¿verdad? O sea, así que hay una buena noticia para las hermanas en esta noche, hermanas. Ya las hermanas que escucharon la enseñanza ya la saben, y las que no. Ahorita se las digo. La mujer dice: aprende en silencio con toda sujeción. Ya sabe, ¿verdad? Como Sara. Ahora va a ser el tema, y el punto último, y nos vamos, hermanos, se lo aseguro. Porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ese es el punto que ahorita voy a tocar. Vimos el punto de lo que es, me regreso, ¿verdad? El pudor y la modestia, el decoro, el arreglo, y vimos el punto de la sujeción. Para recalcarlo, va a llevar el punto 3. Y en este ha habido muchos debates, pero es la palabra del Señor, hermano. ¿No? Yo, cuando he tocado esto, es porque no fue un día que lo medité ni lo pedí. Inclusive son temas que el Señor me daba para meditar hace muchos años, pero es que todo lleva una preparación, ¿verdad? Llega el momento en que se tiene que dar el tema. No permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No quiere decir que la boca la va a querer tener cerrada todo el tiempo, o que va a tener un cubrebocas. No, de eso no habla. Ya vimos, por ejemplo, el tema acerca de la iglesia, ¿verdad? No se puede interrumpir en una predicación, en una enseñanza, sí. Si usted quiere preguntar, ven en el día de enseñanza, y entonces sí, allí sí, porque es un tiempo solo de enseñanza, pero en una predica no. Entonces, la mujer no puede enseñar al marido. ¿Por qué? Porque es la cabeza. Y en este caso, si en la casa, ¿quién es el líder y que le corresponde enseñar? Y en la iglesia, ¿quién es la cabeza? El pastor, el hombre. Entonces, ¿a quién le corresponde enseñar? ¿Pero el pastor qué es? El hombre, exactamente. Entonces, la mujer no puede enseñar porque es un puesto de autoridad. Y no puede enseñar ni puede predicar, porque entonces, está contrariamente revelándose lo que dice aquí ya la palabra. Y si usted lo ve en la antigüedad, los sacerdotes eran los que enseñaban la ley. Ni una mujer era la que enseñaba, y ni una mujer hubo que fuera rey, ni profeta. Profetiza, sí, no profeta, profetiza. Que en este caso está el caso de Débora. Y vamos a ir ahí a Jueces. Ahora sí lo voy a tocar ahí. Jueces.
Ya no me recuerdo dónde está, ¿alguien sabe, hermano? Jueces, nomás para ver. Porque muchas hermanas aluden a esto, ¿no? Pero si estaba Débora. Pero ya vimos que en Jueces, en ese tiempo, cada quien hacía lo que bien le parecía, hermano. Y el Señor permitió, hay dos cosas, está la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta. Hay cosas que pasan y deja a Dios que pasen por su misericordia, porque dice que Él es fuego consumidor. Pero si no, ya nos hubiera consumido. Algo no le gusta al Señor ahorita aquí, ¡pum! Ya nos hubiera consumido. Ahorita ya no estaría yo aquí tal vez si algo no le gustó. ¿Me entienden? Y eso está en el Antiguo Testamento, eso pasó. Cuando los hijos de Aarón ofrecieron, dice, incienso a fuego extraño. ¿Qué pasó? Se los consumió ahí. ¿Me entienden? O sea que ahorita el Señor, la verdad que ha tenido paciencia con nosotros. Capítulo 4, verso 4. Gobernaba en aquel tiempo, dice, gobernaba. Es la única mujer que gobernó en el Antiguo Testamento. Y hay una que se llamaba Atalía, que quiso usurpar el trono, que se quiso poner de reina. Y es como hoy en el día de la mujer. La mujer ahora quiere gobernar en el marido, quiere gobernar en el gobierno, quiere en todo. Pero ya vimos que en Génesis no es así, como lo dijo el Señor. Y es lo que dice el apóstol Pablo ahí en Timoteo, ¿verdad? Como también en la ley lo dice, o sea, en Génesis. Porque es un puesto de autoridad, ya vimos que la autoridad es el hombre, no la mujer. Débora dice, profetiza, ¿va? Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot, que está hablando. ¿Por qué habla el nombre de su marido? Porque quiere decir que ella estaba sujeta a su marido. Pero en ese tiempo, como nadie hacía la voluntad de Dios, que cada quien hacía lo que bien le parecía, y eso habla en el último capítulo de Jueces, ahí lo dice, que cada quien hacía lo que bien le parecía, pues el Señor mandó juicio y permitió a esta mujer levantarse, y aún así ella quiso, mire lo que dice más adelante. No os lo digo yo, dice, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y él envió llamar a Barak, oiga, ¿ve? Hijo de Abinoam, a Celes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado a Jehová, Dios de Israel? Oiga, ¿ya ve? No lo había mandado a ella. ¿No te ha mandado a Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y otra vez hacia ti al arroyo de Sison, así será capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército le entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Si tú estudias la palabra de yo, pues tal vez estudio. Se acobardó porque él era el que tenía que ir adelante a la guerra. El Señor lo estaba mandando a él, no a ella. Y el Señor la tuvo que usar a ella para hablarle a él. Y él dijo, si tú fueres conmigo, yo iré. O Barak. Hay muchos hermanos, ¿va? En este caso, porque estamos en una iglesia, estaba diciendo hermanos, ¿va? Que no pueden ellos ir adelante. Tienen que pedirle permiso a la mujer para servirle al Señor. Oye, ¿me dejas predicar? ¿Me dejas orar? ¿Me dejas ayudar? Están pidiendo permiso. Cuando es el deber, la responsabilidad de los hermanos, orar. Él es el que tiene que decir, hey, vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a ir a hacer esto, vamos a estudiar hoy la palabra, vamos a meditar en ella 5 minutos, pero lo vamos a hacer ahorita, vamos a matar este tiempo. ¿Ya ve? Pero a veces son las que oran más aquí, son las mujeres en la iglesia. Amén. Las que a veces nos están más intercediendo son las mujeres. Y las que tienen más ganas de predicar son las mujeres y no los hermanos. Dice el pastor, hermano, le toca, ay, fíjese, pastor, es que y ponen cosas. Cuando son los que tenemos que decir, amén. Yo estoy seguro que si el pastor le pregunta a su hermana, le toca predicar. Bueno, no sé, pero amén, pastor, amén. Sí, amén. Pero dice un hermano, no, fíjese que mañana voy a trabajar y esto y el otro. No, es que no puedo. Cobarde como Barak. Por eso es que el Señor, es que no es que sea su voluntad del Señor, ¿verdad? Perfecta, sí.
pues ha permitido que las mujeres se levanten, pero esa es una señal de juicio, que las mujeres se levanten a predicar y enseñar.